conformado por José Luis Izquierdo, Laura Helves y quien les habla es Joana Castillo. Nosotros escogemos como tema a tratar la privacidad de la información. ¿Qué se entiende por privacidad de la información? Para poder saber esto, primero debemos saber qué es el derecho de acceso a la información, que es un derecho como tal incluido en la libertad de expresión, que ha sido reconocido en varios instrumentos de derecho internacional, como son el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos pues serían los más importantes. Es considerado como tal también un derecho que permite el ejercicio de la democracia, de la participación ciudadana y es un mecanismo de control por parte de los ciudadanos para verificar el cumplimiento de la gestión de las funciones públicas, es decir, es una herramienta crítica que sirve para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública. Bueno, por consiguiente, ahora sí podemos decir que es el derecho a la privacidad de la información. Este es un aspecto como tal de la tecnología de la información que se ocupa de la capacidad de que una organización o un individuo tiene para determinar qué aspectos en un sistema informativo pueden ser compartidos con un tercero. Ahora les voy a hablar otro de mis compañeros. Para referirnos a la privacidad de la información, asimismo nos debemos referir a la protección de datos personales que se encuentra inmiscuida o incluida dentro del derecho a la vida privada. Este es un derecho personalísimo de la persona que tiene como objetivo la protección de sus datos y el libre desarrollo dentro de la sociedad sin ningún tipo de injerencia no autorizada. Sabemos que la regla general es que todos tenemos derecho a la información, pero como excepción se nos plantea que para acceder a la información de una persona necesitamos una debida y adecuada autorización judicial. Algunas legislaciones tales como la Data Protection Act de 1988 de Reino Unido y la Ley Orgánica 15 de 1999 de España nos hablan acerca de la protección de datos personales y estas tienen una injerencia muy grande en relación con el tema. Pero en contexto colombiano tenemos la Ley Estatutaria 1581 del 2012 que coinciden que existen principios que rigen la protección de los datos personales. Dichos principios son muy diversos, como la seguridad, como la legalidad, la justificación, pertinencia y no exceso de los datos personales, el consentimiento informado y otros más que tienen relevancia. El mecanismo idóneo para asegurar dicha protección es el habeas data, que es un mecanismo a nivel constitucional y que puede utilizar la persona de manera autónoma. Asimismo, sabemos que el derecho a la información es constituido como un derecho a la libre expresión, que ha sido reconocido por diferentes instrumentos internacionales como la Carta de Derechos Humanos en 1948, la Declaración Universal de los mismos Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y entre otros más. El derecho a la protección de datos personales y el derecho a la seguridad cibernética tuvo sus primeras menciones en el año 1970, cuando muchos países de Europa empezaron a sacar leyes acerca de la protección de estos datos, pero nada más a nivel de seguridad tecnológica y de base de datos del mismo estado, del país. Buenas, mi nombre es Laura Helves y yo vengo a explicarles dos casos acerca de la privacidad de la información. El primer caso ocurrió en Chile en 2011, donde en este país la Constitución Política en su artículo 4 consagra que los establecimientos que presten el servicio de Internet deben llevar un registro de la actividad de los usuarios. Básicamente querían esto, que en los establecimientos públicos, los más conocidos como los cibercafés, llevaran un registro estricto de la información de los usuarios, en dónde entran y en dónde no. Y así pues en ese país, para ese tiempo, estaban tratando de aprobar una ley que se llama que es la ley 2526, que es la que sanciona el acoso sexual a menores y la pornografía infantil y el contenido de esta. Entonces creo que esa ley, ese artículo estaba más enfocada a esa ley. Pero lo que no sabían es que el Congreso Nacional le dijo al al Tribunal Constitucional de Chile que por favor tomaran medidas drásticas en cuanto a este artículo 4 de la Constitución, ya que pues estaban haciendo una gran violación al derecho de la privacidad.
y pues en conclusión sí lo estaba haciendo. Entonces hubo un acuerdo y se reformó este artículo bajo unas causales, y pues yo le voy a mencionar de las causales que me parecieron más importantes, que es que no se puede hacer un registro de actividad de los usuarios sin el consentimiento de estos. También en la vigilancia constante y el monitoreo constante de los perfiles de las personas, y tanto sus perfiles como su información puede generar y puede causar perfiles falsos. Y pues la privacidad también debe ser ejercida en sitios públicos como lo son los cibercafés. El hecho de que sea un sitio público, también se debe respetar el hecho de que lo que yo esté haciendo es mío, es personal, y pues nadie debería interferir en eso. El impacto social es negativo claramente porque pues el Estado es el principal garantizante de los derechos humanos, y pues como es el principal garantizante, ellos deben velar porque este derecho no deba ser violado. Entonces, pues prácticamente es eso, ellos deben darnos como la libertad de qué es lo que nosotros queremos o no queremos hacer con nuestra información. Tampoco es que nos mantengan como una vigilancia constante, porque pues ahí entra también a violar ya el derecho de uno. Bueno, el segundo caso ocurrió aquí en Colombia, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a tres grandes empresas. Primero a Cancel y a Bantel por haber consultado sin autorización previa al historial acrediticio de unos usuarios, y fue una gran violación a la habeas data financiero. Y a DirecTV por brindar información de un usuario específico a un tercero, violando así la ley 1581 del 2012. Bueno, estas empresas, aparte de haber sido sancionadas con una gran suma de dinero, también tuvieron que fortalecer las medidas de seguridad necesarias para evitar filtraciones de tercero, y pues que cuando se realicen este tipo de consultas deban tener un control estricto, y pues tienen que tener una autorización del cliente para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Bueno, el impacto social obviamente es negativo de igual forma, porque pues estas empresas están perdiendo credibilidad en cuanto a brindarle seguridad pues de la información a los usuarios. Bueno, pues es importante identificar este tipo de problemáticas, porque es un problema que es muy frecuente en la sociedad. Aún hoy en día todavía se ve la creación de perfiles falsos, pues el infundirse información falsa, etcétera. Y pues sabemos que la privacidad personal es un derecho fundamental que está protegido constitucionalmente, y ese nos otorga a nosotros como personas la libertad de nosotros hacer con la información lo que querramos. Nosotros podemos decidir qué nosotros publicar o qué cosas no publicar, y debemos estar súper pendientes de qué cosas vamos a publicar, porque debemos estar muy pendientes de que hay mucha gente maliciosa, y pues utilizan este tipo de información como para distorsionarla o para hacer algo mal. Entonces, como por ejemplo las llamadas extorsivas, que por ejemplo te llamen y que sepan tu número. Entonces el caso la reflexión es que por favor controlemos y pues vigilemos y tengamos un buen uso de las redes sociales, y sepamos qué información queremos dar y qué información no debemos dar. Gracias.